funciones están conformadas a su vez por un conjunto de competencias. Y esta fue digamos, este fue el planteamiento que lo catapultó a Goldman a la fama, a ser conocido. Él investigó, observó gente exitosa, gente que se quedó a media tabla, y empezó a darse cuenta de que estas personas tenían o no tenían estas dimensiones con sus competencias desarrolladas en más alto grado, pese a que muchas veces en términos de experiencia, o sea, de kilometraje y de títulos académicos, no eran los primeros. Sin embargo, su inteligencia emocional era lo que los llevaba a las posiciones de dirección. Esto también aplica en la vida privada, aplica en el matrimonio, aplica con los hijos, aplica con los amigos. No es solamente un tema de la actividad laboral. La inteligencia emocional está en toda nuestra vida, no solamente en la oficina. Correcto, y me llama la atención justo es casi como un viaje que mencionas, que inicia un poco dentro de nosotros, autorreconociéndonos, explorando, y luego va pasando en transiciones. Yo coincido contigo respecto al tema de la motivación. Yo creo que hay una parte que es externa, también hay mucho que tiene que ver contigo mismo y con cómo ves el mundo y cómo te planteas las cosas, y luego ya vemos un mundo exterior también, donde que ya toca relacionar y entender, comprender al otro, ponerse en sus zapatos, como bien has mencionado, para ya llegar a un nivel superior de habilidades sociales donde que demuestras o también no, o puede ser que necesites mejorar algunas habilidades ya en comunidad, en equipos, incluso a nivel de sociedad, ¿no? Que sí, a veces pensamos que simplemente vivir es como que algo que se nos da por naturaleza, pero aprender a convivir en espacios armoniosos y generar realmente relaciones y vínculos significativos también es un proceso que se puede aprender, o al menos que se puede quizás encontrar herramientas para aprender a gestionar. Y por ahí quería enfocar la siguiente pregunta, y es, ¿qué clase quizás de herramientas, técnicas o cómo en general podemos incrementar nuestra inteligencia emocional? ¿Por ahí hay alguna recomendación que nos puedas brindar? Bueno, hay que tal vez comenzar con estudiar, leer un poco este tema. La Universidad Continental ofrece programas sobre el tema de inteligencia emocional. Yo particularmente tengo el honor de participar en uno de ellos. Y es bueno empezar así, empezar informándonos, empezar entendiendo. ¿Por qué? Porque esto de la inteligencia emocional está lleno de mitos. Hay mucha leyenda urbana y creencia. Hay gente que cree que inteligencia emocional es lo mismo que coaching, que mentoring. Entonces, el estudiar un poco esto ayuda a clarificar las ideas, ¿no? Sobre todo los conceptos, ¿no? ¿Qué cosa es cada cosa y cómo están relacionadas? Entonces, la primera recomendación sería estudiar un poco el tema de inteligencia emocional. Hoy hay cómo hacerlo. Hace 10 años no había, hoy felizmente lo hay. Lo segundo, que es una recomendación que yo siempre doy en base a una experiencia de vida, un buen jefe. Normalmente nos dicen, oye, hay que buscar un buen trabajo. Sí, hay que buscar un buen trabajo, pero ese buen trabajo debería tener un buen jefe, porque un buen jefe te enseña. Y esto de la inteligencia emocional también se aprende en la cancha. Y para aprenderlo en la cancha hay que tener buen maestro en la cancha. Y eso te lo da un buen jefe. Entonces, no solamente si el trabajo paga bien, si el trabajo te gusta, no te gusta, el horario, hay que ver con quién vas a trabajar, quién va a ser tu jefe, quiénes van a ser tus jefes. Mientras mayor sea el nivel de inteligencia emocional de esas personas, eso vas a ver que te va a beneficiar, te van a transmitir. Y ahí también se puede aprender mucho de la inteligencia emocional. Lo otro que algunas personas cada vez más lo están usando es tener como una especie de recurrir al coaching. El coaching, si bien no es solamente inteligencia emocional, el coaching te ayuda mucho en la parte de autoconciencia. De hecho, el proceso inicial es el mismo, ¿no? Se comienza por ayudarte a que tú te autoconozcas. El coaching no te dice qué hacer, el coaching te ayuda mediante preguntas a que tú vayas descubriendo, ¿no?
Y eso te va a pasar por las 5 dimensiones de la inteligencia emocional. Un buen coach te puede hacer pasar. De hecho, una de las mayores aplicaciones del coaching hoy en día es para el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Por eso la tercera respuesta a tu pregunta es esa. La primera era estudiar un poco, la segunda es buscar un buen jefe, la tercera es, si te es posible, recurrir al soporte de un coach. Eso también te ayuda mucho a fortalecer la inteligencia emocional. Pero lo primero sería, creo yo, leer y estudiar algún programa que te, te haga entrar a este tema de la inteligencia emocional y que clarifique los conceptos fundamentales. Esa para mí sería la puerta de ingreso al tema, ¿no? Claro que sí, la importancia de plantear la cancha, poder, como tú dices, identificar correctamente las cosas, los términos, para también con esta claridad poder ir trabajando quizás diferentes aspectos. Y como bien mencionas respecto al coaching, yo tuve la oportunidad también de participar en sesiones de coaching y es como tú has comentado, ¿no? Esta posibilidad de hacerte preguntas y de esta introspección para conocerte un poco más, y vas pasando por diferentes estadios y dentro de ellos pues vas navegando estas dimensiones de las que hemos hablado, y creo que son muy buenas las recomendaciones que nos has dado. Muchísimas gracias por eso. Entonces nos queda mucho más claro también el panorama a todos los que quisiéramos fortalecer por ahí nuestra inteligencia emocional. Es una actividad en la que tenemos que estar permanentemente. Porque alguien puede decir, bueno, yo ya no trabajo, yo ya estoy jubilado. No importa, no importa. Vas a estar con tu familia, vas a estar con tu entorno social. Esto no acaba solamente en la oficina. Esto es toda tu vida. Toda tu vida. Hoy por ejemplo, claro, tenemos fútbol, ¿no? Hoy es, como se dice, hoy hoy hay partido. Hoy hay partido, hoy hay fecha FIFA. Si tú revisas la alineación, hay 3 o 4 jugadores peruanos que Reynoso no ha llevado. Esos 3 o 4 son excelentes casos de estudio de este tema de la inteligencia emocional. Son buenos jugadores, tienen experiencia en el extranjero, pero yo apuesto doble contra sencillo que haya habido un temita de inteligencia emocional, el entrenador no los ha visto integrados al equipo o no los ha visto con el nivel de motivación de ellos suficiente como para simplemente dieron una excusa elegante, como la famosa fatiga muscular. Pero en realidad lo que ha habido ahí es otra cosa y tiene que ver directamente con esto. Y es bueno que el técnico utilice así como lo usaba Gareca. Gareca era un maestro en el tema del uso de la inteligencia emocional en el manejo de grupo. Ojalá que este nuevo entrenador también lo haga. Parece que sí, porque eso es fundamental para fortalecer al equipo. Es fundamental. Si los jugadores no tienen, además de lo deportivo, además de lo físico, los niveles de autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidad para trabajar en equipo. No, hoy el concepto de futbolista ha cambiado mucho, ya no es saber pegar a la pelota, hoy tiene que ser profesional y parte del profesionalismo tiene que ver con cómo está su inteligencia emocional. Claro que sí, sumándome también a los ejemplos futbolísticos, yo creo que a nadie le es ajeno alguna situación donde que en medio del campo sucede algún acontecimiento y hay jugadores que pasan de 0 a 100 en cuanto a la efusividad y pueden generar situaciones que finalmente terminan en tarjetas rojas, alguien expulsado del campo, un hombre menos. Entonces creo que es un ejemplo claro de cómo el gestionar o el saber gestionar, aprender a hacer esta gestión de tus emociones también te puede ayudar, y vinculado quizás al descarrilamiento que hablábamos hace un momento, ¿no? En este caso hablamos de profesionales del deporte, pero también está presente la dimensión emocional. Totalmente, totalmente. De hecho, uno de los arqueros que no ha ido es por un problema de falta de autorregulación con su pareja. Todos lo hemos leído en la prensa, lo que ha pasado con ese señor. Es un muy buen arquero, probablemente es mejor que 2 de los 3 que han llevado. No va, no va. Porque la misma la puede tener en la cancha, la puede tener con un aficionado, la puede tener con el árbitro. Entonces, si la persona no puede autocontrolarse,
Lo cual no significa reprimirse, eso es algo que tal vez faltó enfatizar un poquito. La inteligencia emocional no es reprimir, no es, reprimir es un término bastante duro, es prácticamente fondear algo, meterle llave y hacer como que no exista. Las emociones existen, no las podemos reprimir. Lo que habla la inteligencia emocional, lo que sugiere la inteligencia emocional es gestionarlas. ¿Qué cosa es gestionarlas? Canalizarlas con inteligencia para sacarle el mayor provecho. Y eso incluye al miedo, a la ira, a la sorpresa, todas las emociones. Porque de todas se puede sacar algo positivo si se las canaliza bien. No represión, canalización. Ese punto es bien importante de entender sobre la inteligencia emocional. Mucha gente cree que esto es cerramos los ojos y aguanta y aguanta. No es aguanta y aguanta, es saber qué hacer con esas emociones, cómo canalizarlas. Esa es la clave de la inteligencia emocional, con las emociones, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Y creo que has justamente aprovechado este momento para responder una de las dudas del público que teníamos. Era Carlos López que nos preguntaba si es que manejar las emociones o cuál era la diferencia entre manejar las emociones y suprimir las emociones, ¿no? Porque hemos hablado mucho de el autoconocimiento, el autocontrol, la gestión, y quizás por ahí no quedaba súper claro de que no estamos hablando, como dices, de suprimir o de eliminar, sino de aprender a gestionar. Es un trabajo conjunto que va, no es que simplemente vamos a omitir esas Sí, emociones. sí. Sí, como decíamos al comienzo, el miedo y la ira son tal vez las más peligrosas. Bueno, pero son a su vez los dos grandes motores que te pueden llevar a responder con éxito a una situación muy, muy complicada, si sabes canalizarlo. Si sabes, si te paraliza o la ira normalmente te lleva al descontrol. Si te descontrolas, perdiste. El miedo, si no lo superas, te paralizaste. Entonces, si yo la suprimo, me pongo en la situación de, ok, esto no existe, y eso no está bien, sí existe, existe, hay que reconocer que existe. Lo que pasa es que hay que saber usar esa fuerza interior. ¿A qué me refiero con fuerza interior? Cuando estamos con ira, normalmente ¿en qué pensamos? Ya, esta persona me está molestando en la oficina, me está complicando, voy y lo cuadro. Ya, esa es una reacción, digamos, peldaño 1, peldaño 2 de las reacciones violentas. El peldaño 5 sería ir y meterle un golpe, ¿no es cierto? Ahí estamos descontrolados, ahí perdimos el control. Entonces, vamos y conversemos, pero conversemos, no vamos a cuadrar a nadie ni a pegarle a nadie, conversemos. Entonces, ahí estoy canalizando esa emoción, entre comillas, negativa, de una forma positiva. Esa es la diferencia entre canalizar y perder el control con esto de las emociones, ¿no? En el conflicto, por ejemplo, cuando hay mucha gente que le tiene miedo al conflicto, ¿no? A las diferencias de opinión, entonces, reprimir, ¿qué significa? Me quedo calladito. No le digo nada, no le manifiesto mi opinión, no le manifiesto mi discrepancia y simplemente me quedo callado, ¿no? El peruanísimo no hago olas. Ese no hago olas es una manera de reprimir tus emociones. No siempre es lo mejor. A veces es la analización de mi emoción me va a llevar a plantear un proceso de negociación con esa persona, no a quedarme callado. Pero el miedo me puede paralizar. Entonces, ese miedo debo canalizarlo a planteamiento de negociación, a conversación. O sea, utilizo la fuerza, Claro, pero voy por otro camino. claro que sí, y creo que en base también a lo que nos estás comentando, el hecho de, digamos, de suprimir, reprimir o hacer como que algo que realmente te generó algún tipo de incomodidad o fastidio no ha sucedido, también tiene este efecto contrario de que luego puede darse que sea un efecto acumulativo. Entonces, en lugar de tener una comunicación asertiva y una negociación en el momento en que se debió,
se espera hasta que ya se vuelve algo insostenible y las reacciones, las emociones en ese momento suelen ser mucho más intensas porque ya no solo se trata de un incidente, sino de un cúmulo de ellos. Entonces creo que también por ahí importante poder tocar los temas y abordarlos en los momentos apropiados, y para eso tienes que tener la capacidad, como mencionábamos antes, de poder identificarlos, de poder expresarte, de poder hacer esta negociación. Entonces vemos que definitivamente es algo esencial y trascendental dentro de nuestras relaciones en general. El otro lugar a donde te lleva, que es un lugar muy peligroso, a donde te lleva la represión de tus emociones, es al estrés, que eso no es bueno. Eso no es bueno. Tema sobre el cual también hay muchos mitos y leyendas, ¿no? La gente cree que el estrés es estar presionado. El estrés no es estar presionado. El estrés es una combinación de 3 o 4 cositas. Presión, cansancio, la sensación de impotencia, ansiedad. Cuando todo eso se mezcla y además por periodo de tiempo prolongado, o sea, hablamos ya de varios días, una semana, 2 semanas, a veces es más prolongado. Pero la raíz de esto muchas veces es el no haber sabido canalizar adecuadamente las emociones y más bien haber buscado reprimirlas. Entonces te estás fabricando una bombita de tiempo en tu interior y el estrés, que es el último recurso que tiene el cuerpo, en algún momento explota. Entonces, lo que se llama el burnout o el fundiste motores, ¿no? Quemaste máquina, ¿no? Que es ya una situación de estrés extrema. Pero el comienzo del estrés es la no canal, no es la... ¿Inadecuada canalización? No, la represión de las emociones. Ahí comienza. O sea, cuando tú buscas suprimir, cuando quieres suprimir, reprimir tus emociones, estás incubando estrés. Comienzas a incubar estrés. Por eso es que no es saludable. No es saludable. Claro que sí. Luego, pasando a otra de las preguntas del público, tenemos a Katy López, que nos pregunta si existe alguna herramienta o una lista para poder aprender a identificar quizás emociones o sentimientos, porque hemos hablado un poco de la importancia de gestionarlas, de que no debemos reprimirlas, pero también quizás hay este otro lado, ¿no? Que a veces no hacemos ni siquiera este stop para poder reflexionar qué es lo que estoy sintiendo, o a veces sabemos más o menos cuáles son las sensaciones que tenemos, pero no podemos realmente expresarlas con alguna palabra o identificarlas correctamente. Entonces, ¿habría alguna a la que podríamos acudir? A veces ayuda mucho la conversación con amigos que te ayudan. Hay una herramienta muy buena para esto, que sería un poco extenso, que es la ventana de Johari. Es una herramienta que se usa para ver qué puntos míos yo me conozco, qué puntos míos yo no veo y los otros sí ven, ¿no? Esto es como cuando manejamos el famoso punto ciego con el espejo del auto. Es lo mismo. Entonces, una herramienta es conversar con gente amiga que nos pueda ayudar a ver cosas, nuestras reacciones ante determinadas situaciones, prestando especial atención a 3 de las emociones. A la ira, esa es la primerísima que hay que cuidar, o sea, esa es la primera en la lista. Hay que tener mucha atención a los momentos de tensión, de presión, para ver cómo reaccionamos y para saber cómo los otros nos ven reaccionando. La ira y después está el miedo. ¿Ok? En esos 2 casos, yo diría que si vamos a comenzar a trabajar en una lista de autoanálisis, que creo que por ahí va la pregunta, esas son las 2 emociones sobre las que hay que tratar de estudiarnos a nosotros mismos cómo estamos reaccionando y buscar tal vez ayuda en gente de mucha confianza que nos dé feedback de cómo nos han visto reaccionando el otro día, ¿no? Eso es bueno porque muchas veces las otras personas ven cosas que nosotros no visualizamos de nuestro comportamiento, sobre todo de nuestro lenguaje corporal, que nosotros no nos vemos a nosotros mismos nuestra expresión facial. En este momento sí lo hago porque tengo la cámara acá delante mío y me puedo ver,
pero en las interacciones sociales no estamos con el celular acá para ver cómo estamos. Entonces, la ayuda de una persona nos puede facilitar mucho para trabajar en la gestión de esa expresividad de las emociones, ¿no? Y también es súper útil este punto de vista externo, ¿no? Porque a veces las emociones que tenemos son tan abrumadoras que dimensionamos inadecuadamente algunas situaciones, entonces este punto de vista externo también nos ayuda a ello. Sí, son dos cosas, ¿no? Es lo que hacemos, pero también lo que mostramos. Porque yo puedo estar autocontrolado, no reacciono, pero estoy con una expresión facial que transmito guerra, ¿no? Entonces, eso también es importante de saber gestionarlo. Y hoy, con la ayuda de herramientas como la neurociencia, ya está comprobado que el ser humano se influencia a sí mismo. Por ejemplo, cuando tú estás en un proceso de negociación, los negociadores expertos normalmente tratan de mantener durante todo el mayor tiempo posible una expresión facial, no de sonrisa, no de risa, pero tampoco una expresión hosca. Y lo que se ha comprobado a través de la neurociencia es que la expresión que tú pongas en tu rostro va a influir cómo te sientes. O sea, si te pones serio, vas a ir acercándote poco a poco a la ira. Entonces, por eso es que hoy incluso se recomienda practicar mucho el manejo del lenguaje corporal, porque ese lenguaje corporal, el cuerpo nos manda mensajes al cerebro y viceversa. Entonces, ya ese refrán que decía hay que serlo y parecerlo, no solamente es un refrán de apariencias, es un concepto de influencia de nuestro exterior a nuestro interior y viceversa, que es importante, y eso es trabajable. Comienza por ser conscientes de esto, ¿no? Y prestarle atención a lo que hacemos en situaciones de tensión o de presión. Que esas son las situaciones realmente donde aflora el nivel de nuestra... ¿Qué tan desarrollada tenemos la inteligencia emocional, ¿no? En las situaciones difíciles, ahí es donde se puede ver con mayor claridad qué tan desarrollada tenemos la inteligencia emocional en las pruebas. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que todos los consejos y las recomendaciones que nos has dado son muy valiosos y realmente nos ayudan a poder identificar un camino de cómo podemos ir quizás aprendiendo a gestionar nuestras emociones y mejorando finalmente, como mencionábamos también en el título, el secreto para ser más feliz, saludable y productivo. El ser humano es un animal imperfecto. Nosotros somos imperfectos, no somos perfectos, pero tenemos que hacer como es el caminante que va hacia el horizonte. No va a llegar nunca, nunca se llega al horizonte, pero en el camino, en el proceso de buscar llegar al horizonte, mejoramos. Y esta es una herramienta para mejora personal, profesional, familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a ti y muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a través de esta transmisión en vivo. Esperamos poder verlos también en una próxima ocasión y a ti, Carlos, también siempre las puertas abiertas a este espacio para poder seguir con... Un placer. Que tengan buen día. Buenos días a todos. Gracias.